Las noticias con Milagros Ibarra. A punta de pistola, robaron su camioneta a una mujer en Tlalnepantla. Detuvieron a 2 personas que se oponen a trabajos de la Comisión Federal de Electricidad en Naucalpan. En Tultepec, tras persecución, mataron a un delincuente y detuvieron a 2 que se hacían pasar por policías. Por el asesinato de un hombre y una menor en Tecámac, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México vinculó a proceso a un sujeto. Detuvieron en Ixtapaluca a 3 hombres por el robo violento de vehículos. Más de 3,000 fueron admitidos en la Universidad Nacional Autónoma de México luego de revisar exámenes de bachillerato. En Calzada de Tlalpan de la Ciudad de México, un microbús chocó contra un árbol y dejó 7 lesionados. Transporte escolar cayó a un hoyo de las obras de la línea 7 del Metrobús de la Ciudad de México. Un tráiler que transportaba cervezas quedó semivolcado en calles de la capital del país. El narcotraficante Raúl Flores, alias El Tiro, fue trasladado a El Altiplano. OMV Radio recomienda Loros en Emergencia, de Emilio Carballido, en el Teatro de la Danza. En la colonia Viveros del Valle, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, 3 hombres despojaron de su camioneta a una mujer. Los hechos ocurrieron el pasado miércoles, cuando la víctima había acudido a dejar a su padre a su casa. La conductora intentaba guardar la camioneta en el estacionamiento, tiempo durante el cual los tripulantes de un automóvil plateado observaban a metros de distancia. El carro se fue, pero instantes después regresó para posarse frente al portón abierto y entonces robar la camioneta. Con pistola en mano, uno de los implicados apuntó hacia ella, ocupó el lugar de la conductora y en menos de 30 segundos se llevó la unidad. El tercer delincuente esperó en el vehículo para arrancar a toda velocidad cuando vio que sus cómplices lograron consumar el robo. Policías municipales de Naucalpan, Estado de México, aprendieron a 2 vecinos de la colonia Minas Palacio y los pusieron a disposición del Ministerio Público Federal. Los detenidos formaron parte del grupo de vecinos que el pasado miércoles se manifestaron contra los trabajos que la Comisión Federal de Electricidad realiza para instalar la nueva red eléctrica y medidores de prepago. El coordinador de la Asamblea Nacional de Usuarios de Electricidad, José Luis Ruiz Ramírez, informó que Pedro Moreno Herrera y Manuel Damián Mendoza, ambos de cerca de 50 años de edad, están detenidos e incomunicados en los separos del Ministerio Público Federal, ubicados en Avenida 16 de Septiembre, fraccionamiento Alce Blanco. Según información de Ruiz Ramírez, trabajadores de la comisión son protegidos por policías, los cuales mediante engaños se llevaron presos a Moreno Herrera y Damián Mendoza. Las 2 personas se suman a otras 6 en menos de un mes por oponerse a los trabajos de la Comisión Federal de Electricidad en Atizapán de Zaragoza, Cuautitlán Izcalli y Naucalpan. La noche del pasado miércoles se desató una balacera entre presuntos asaltantes y policías estatales en Tultepec, Estado de México, la cual dejó un saldo de un muerto y 2 sujetos detenidos. Los hechos ocurrieron alrededor de las 22 horas, luego de que elementos de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana persiguieran a varios sujetos que presuntamente se encontraban asaltando sobre el circuito exterior mexiquense a bordo de un vehículo Gran Marquis color negro que simulaba una patrulla policíaca. Tras la persecución e intercambio de disparos, los efectivos lograron detener a 2 individuos a la altura del fraccionamiento Paseos 1 en la comunidad de Santiago de Yahualco. Al lugar arribaron servicios de urgencias, así como la unidad de servicios médicos forenses, que realizó el levantamiento del cuerpo de quien presuntamente era otro de los sospechosos. Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Luego de que el representante social de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México acreditó su probable participación en el delito de homicidio en agravio de un hombre de 57 años de edad y su hija de 11 años, un sujeto identificado como Freddy N. de 33 años de edad fue vinculado a proceso por un juez del Distrito Judicial con sede en Ecatepec.
como parte de una investigación iniciada por la muerte de 2 personas, las cuales habían sido reportadas como no localizadas el 23 de julio pasado, luego de llevarse a cabo un festejo familiar en el domicilio que habitaba la víctima de 57 años en el poblado de San Pablo Tecalco, en el municipio de Tecámac. El sujeto fue detenido por agentes de investigación de la Fiscalía Regional de Ecatepec. Se estableció que el día 22 de julio, tanto las víctimas como varias personas se encontraban en el domicilio del hombre, en donde se celebró el festejo referido, mismo que se alargó hasta las primeras horas del domingo 23 de julio. Después de que los invitados se retiraron del inmueble, la menor de 11 años se quedó a dormir en este sitio bajo el cuidado de su padre. Durante la madrugada del domingo, el imputado Freddy, quien también había acudido al festejo, regresó al inmueble, bajo los influjos de una estupefaciente, con la intención de continuar ingiriendo bebidas alcohólicas, pero al no encontrar ya a nadie, decidió ingresar al domicilio, de donde pretendía llevarse algunas botellas de alcohol, por lo que la víctima de 57 años lo habría sorprendido, lo que generó una pelea entre ambos, y posteriormente el imputado llevó a cabo el homicidio utilizando un objeto punzocortante. Se presume que la menor fue privada de la vida, ya que fue testigo de la muerte de su padre. Para tratar de no ser señalado como el responsable del doble homicidio, el imputado presuntamente trasladó los cuerpos a un predio contiguo al inmueble, donde primero les prendió fuego y posteriormente los enterró. En el Estado de México, derivado de una denuncia ciudadana, agentes de la Comisión Estatal de Seguridad Ciudadana, en coordinación con policías municipales de Ixtapaluca, detuvieron a 3 personas que presuntamente estaban relacionadas con el delito de robo de vehículos. La acción se efectuó luego de que un hombre solicitó el apoyo de los oficiales que realizaban un recorrido de seguridad, indicando haber sido víctima de robo por parte de 3 sujetos que presuntamente lo amagaron para despojarlo de su camioneta. Al llegar al lugar, los uniformados observaron que se trataba de, al parecer, un predio que funcionaba como autolavado, donde presuntamente se encontraba la camioneta involucrada, la cual estaba siendo desvalijada por 3 hombres. De esta manera, los oficiales de ambas corporaciones detuvieron a Aníbal N., Ricardo N. y César N., quienes fueron reconocidos por la víctima, así como los detenidos y el vehículo implicado fueron trasladados y puestos a disposición del Ministerio Público. La Universidad Nacional Autónoma de México afirmó que 3.613 aspirantes obtuvieron el puntaje necesario para ingresar a su bachillerato, de acuerdo con los resultados del nuevo proceso de calificación de los exámenes del concurso de asignación a la educación media superior. La UNAM hará un esfuerzo adicional para incorporar a la totalidad de los aspirantes a los diferentes planteles de la Escuela Nacional Preparatoria y del Colegio de Ciencias y Humanidades. La universidad informó a través de un comunicado que la asignación se efectuará considerando las opciones registradas por el aspirante y el número de aciertos obtenidos en el examen. Los nuevos procesos de calificación y asignación de espacios se llevaron a cabo en presencia de funcionarios y autoridades de la Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de Educación Pública. Mañana de este jueves, al menos 7 personas resultaron lesionadas luego de que el microbús en el que viajaban chocó contra un árbol cuando circulaban sobre la calzada de Tlalpan a la altura de la calle Museo de la delegación Coyoacán de la Ciudad de México. Según los primeros reportes, la unidad circulaba a exceso de velocidad y la falta de pericia del conductor, así como las malas condiciones del vehículo y el pavimento mojado, provocaron que se impactara contra un tronco. Los pasajeros sufrieron golpes en la cabeza y las manos. El vehículo quedó destruido de la parte delantera, luego de que se estrellara y prácticamente partiera en 2 al árbol. Al lugar arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Capitalina y personal de Protección Civil, quienes atendieron a los heridos. La circulación vehicular procedente de Taxqueña a Miguel Ángel de Quevedo se vio afectada hacia la zona del Estadio Azteca. En la Ciudad de México, durante la mañana de este jueves, un transporte escolar cayó en un hoyo de las obras de la línea 7 del Metrobús que corre sobre Paseo de la Reforma.
Sobre esta y Chivatito, el conductor del camión intentó incorporarse a la glorieta que lleva a Parque Lira y por no medir las dimensiones, cayó la unidad al hoyo, obstruyendo la vialidad por varias horas. Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, pues no llevaba pasajeros. Horas más tarde, personal de tránsito de la Ciudad de México retiró el vehículo y la circulación fue restablecida. En el eje 8, entre Avenida Universidad y Popocatépetl de la Ciudad de México, la madrugada de este jueves, un tráiler de doble remolque que transportaba cervezas quedó semivolcado. Según los primeros informes policíacos, el conductor de la pesada unidad conducía a una velocidad moderada, pero debido al riesgo de una ligera lluvia, sus maniobras no fueron suficientes al caer en un bache que provocó que la carga de la segunda caja se fuera del lado derecho. Mediante una llamada se alertó a los servicios de emergencia, quienes arribaron al lugar para asegurar la zona y evitar otro accidente. El chofer salió ileso y solo se reportó afectaciones a la circulación, que posteriormente fue reabierta. La Subsecretaría del Sistema Penitenciario informó que la madrugada de este jueves, Raúl Flores, alias El Tiro, fue trasladado del Reclusorio Preventivo Varonil Sur al Centro Federal de Readaptación Social El Altiplano. A través de una tarjeta informativa, la Subsecretaría del Sistema Penitenciario detalló que Raúl Flores había ingresado al sistema penitenciario local el 21 de julio de 2017. La Procuraduría General de la República confirmó que el narcotraficante Raúl Flores Hernández fue detenido en Zapopan, Jalisco, el 20 de julio y recluido en el Reclusorio Sur en la Ciudad de México. Indicó que el detenido está en un proceso de extradición hacia Estados Unidos, en donde está acusado por tráfico de cocaína en juzgados de California y el Distrito de Columbia. Raúl Flores Hernández es identificado como un narcotraficante mexicano que ha operado durante décadas con varios carteles de droga y acusado de usar a personas de primera línea para encubrir sus inversiones, producto de la venta de drogas ilegales. OMV Radio recomienda Loros en Emergencias, de Emilio Carballido, en el Teatro de la Danza. Esta obra es un cuento infantil del escritor mexicano Emilio Carballido, que nos hace reflexionar sobre el tráfico ilegal de aves exóticas. Desde su primera edición en 1994, Loros en Emergencias ha tenido una vigencia irreprochable y muy atractiva que ha permitido a la compañía realizar un montaje único de coreografías, acrobacias, canciones y manejo de guiñoles para crear un juego escénico que resulte atractivo para un público infantil y para adultos que no han perdido su capacidad de asombro. La compañía México en Movimiento, de la directora artística del Ballet Folclórico de México e hija de Amalia Hernández, Amalia Viviana Basanta Hernández, presenta la puesta en escena los días sábado y domingo, del 12 al 27 de agosto a las 13 horas en el Teatro de la Danza, Centro Cultural del Bosque. La venta de boletos está en las taquillas del teatro, 50% de descuento a maestros y estudiantes y 75% de descuento a personas que presenten su credencial del INAPAM.